Aleluya, gloria a Dios. Dele fuertes aplausos al Señor en esta mañana. ¿Cuántos se gozan de estar aquí en la casa del Señor? Vamos a estar puestos de pie en esta mañana y vamos a estar abriendo nuestra Biblia en la epístola a los Romanos, capítulo 8. Quiero agradecer al liderazgo, a nuestros pastores, Manuela Ruiz, su esposa, la pastora Linda Ruiz, y a la iglesia por darme la oportunidad de ministrar la palabra del Señor en esta mañana. Leemos Romanos capítulo 8 y vamos a leer del versículo 5 al versículo 8. Si los músicos o algún pianista nos ayuda también, se los agradecería enormemente. Romanos capítulo 8, versículo 5 en adelante dice así la palabra del Señor. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Padre, en esta mañana, Señor, te damos gracias porque tú nos permites una vez más estar en esta tu casa para escuchar tu palabra. Padre, reprendemos todo espíritu contrario, Señor, todo espíritu de estupor, toda malicia, Señor. Abre nuestras mentes y nuestros corazones. Reprendemos todo espíritu de error, Señor. Padre, danos corazón entendido, Señor. Abre nuestros oídos espirituales, Señor. Danos sencillez de corazón para escuchar tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo pueda hablarnos, que tu Espíritu Santo pueda cambiarnos, que tu Espíritu Santo pueda transformarnos, Señor. Padre, en esta mañana entregamos nuestra mente, nuestros corazones, para que tú nos hables, Señor. Nos des dirección, Señor. Nos alumbres con tu palabra y nos des vida, Señor, conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Pueden tomar su asiento en esta mañana. Hoy tenemos un mensaje que habla acerca de este enemigo que es poderoso, que se llama la carne. Y hemos titulado este mensaje Corrupción y muerte en el cristiano. Corrupción y muerte en el cristiano. Pero déjeme decirle que sobre todas las cosas hay vida en Jesús. Así que déle un fuerte aplauso al Señor. Tenemos que partir definiendo qué es la carne, porque hay muchas formas de pensar, muchas ideas acerca de lo que es la carne. En el Nuevo Testamento la palabra carne tiene diferentes significados, y si nosotros no logramos identificar los diferentes significados que tiene la palabra carne en el Nuevo Testamento, podemos interpretar mal la Biblia. Sin entrar en tantos detalles, por causa del tiempo, vamos a mencionar brevemente algunos de esos significados. La Biblia, por ejemplo, menciona que la carne en el Nuevo Testamento se refiere muchas veces al cuerpo humano. En otras veces se refiere a las debilidades, a las limitaciones del ser humano. En otras ocasiones se refiere a la humanidad como el conjunto de personas. Por ejemplo, la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. La palabra carne ahí se refiere que nuestra lucha no es contra las personas, no es contra los seres humanos. En hebreo nos dice que Jesucristo vino en carne. Significa que Él vino en un cuerpo humano con todas las limitantes de un cuerpo físico, en toda su humanidad. También la palabra carne significa obviamente el alimento que ingerimos. Pero en esta mañana nos vamos a referir a la carne que la Biblia define como esa naturaleza que está en el hombre y que es contraria a Dios. Por eso cuando hablamos de la carne, no podemos decir que la carne es nuestro cuerpo físico. Eso es un error. Nuestro cuerpo físico, dice la Biblia, es templo del Espíritu Santo. Y si nosotros, dice Corintios, el apóstol Pablo a la iglesia en Corintios, destruimos el templo de Dios, que es nuestro cuerpo, Dios nos destruirá a nosotros. O sea que la carne no es nuestro cuerpo físico. Entonces, ¿qué es la carne? ¿Dónde se originó la carne? ¿Dónde aparece la carne?
Cuando Adán y Eva pecaron, se degeneraron. Dios los generó, los creó. Y luego, por causa de la desobediencia y el pecado, cayeron a un nivel inferior en el cual fueron creados. Por eso se llama degeneración. Y en ese proceso de pecar, de desobedecer a Dios, aparece este elemento que se llama carne, que Dios no creó, que es consecuencia del pecado, de la desobediencia. Al aparecer la carne, esta carne produce el pecado, el envejecimiento y la muerte. Antes de la caída el hombre no envejecía, el hombre no moría, el hombre no se enfermaba. Son consecuencias de la desobediencia y la degeneración por causa del pecado y la aparición de esta naturaleza pecaminosa llamada carne. Luego la carne es heredada a todos los hombres por cuanto todos pecaron, dice la Escritura. Quiere decir que la carne la tiene tanto el inconverso como el cristiano. ¿Cuántos me siguen? Porque a veces pensamos que cuando nos convertimos que aparece la carne. No, la carne está en el inconverso también. Es parte de la naturaleza corrupta que tiene el ser humano. Pero esta carne se manifiesta en las diferentes áreas del cuerpo, del ser humano, para ser más exacto. En el espíritu del hombre, cuando el espíritu del hombre entra en la idolatría o en la santería o en la brujería o en la comunión con los espíritus inmundos, ahí se manifiesta la carne. Cuando hablamos de odio, rencor, resentimiento, estamos hablando de que la carne se está manifestando en el alma. Una persona puede estar sentada, puede reírse, pero dentro en su alma tiene rencor, resentimiento, odio. Ahí están las obras de la carne y no hay ninguna manifestación física. Se manifiesta en el cuerpo cuando hay fornicación, adulterio, agresividades, palabras. Quiere decir que la carne afecta al espíritu, al alma y al cuerpo del ser humano. Es algo que está ahí en nuestra naturaleza que influye contrariamente a la voluntad de Dios. Pero la Biblia dice que cuando Cristo venga, los que están muertos resucitarán y los que estemos vivos seremos transformados y seremos librados de una vez por todas de esa naturaleza pecaminosa. Si usted lo cree, denle un fuerte aplauso al Señor. Entendiendo esto con claridad lo que es la carne, Romanos 8 nos da algunas características de la carne. En primer lugar nos dice que los que piensan en las cosas de la carne. ¿Quiénes son los que piensan en las cosas de la carne? Aquellos que desean satisfacer los deseos en su espíritu, en su alma o en su cuerpo que son contrarios a Dios. Por ejemplo, la Biblia enseña que todo lo que es contrario a la palabra viene de la carne. Usted y yo queremos saber si algo es de la carne o proviene de la carne. Tenemos que examinarlo conforme a la Escritura. Por ejemplo, si un hombre, una mujer, un cristiano se enamora de un inconverso, ese amor puede ser muy bonito, puede parecer amor, pero es de la carne. Porque la Biblia prohíbe al cristiano tener comunión, intimidad o casarse con un inconverso. Entonces ese sentimiento, humanamente hablando bueno, se convierte en carne porque es contrario a la palabra. Entonces yo identifico lo que es de la carne cuando es contrario a la palabra, aunque parezca bueno. Cuando Pedro le dijo a Jesús: Señor, no vayas a la cruz, que esto no te acontezca, Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no pones las cosas la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. O sea, el sentimiento bueno de Pedro era una obra de la carne porque era contrario a la voluntad de Dios. Usted y yo identificamos entonces la carne cuando es contraria a la palabra. La pregunta que yo me hago: ¿cómo usted y yo podemos identificar nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestro comportamiento, si es la carne o no, si ni siquiera conocemos la palabra? ¿Cómo puedo identificarlo? Los que piensan en la carne, dice la palabra, los que andan en la carne piensan en las cosas de la carne, satisfacer esos deseos, esas sensaciones que son contrarias a la voluntad de Dios. En segunda característica, ocuparse de la carne, dice la Biblia, es muerte. Y léalo conmigo, versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque al ocuparse de la carne, ¿qué dice la Biblia? Es muerte.
Mira lo que dice, el ocuparse de la carne es muerte. Si usted y yo tenemos un sentimiento interno de muerte, es porque nos estamos ocupando de la carne. No importa si es apóstol, profeta, evangelista o pastor. Si hay una sensación de muerte, si hay una sensación interna que sentimos que la vida de Dios está disminuyendo y se va, es porque estamos en la carne. Porque el sentir de la carne es muerte. La Biblia es clara, nos dice claramente. No solamente eso, nos dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios, que no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que andan conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Significa que si yo quiero hacer la voluntad de Dios y no puedo, es porque estoy caminando en la carne. Aunque suene duro, pero la palabra es clara. Si andamos en la carne, no tenemos la capacidad de sujetarnos a la voluntad de Dios. Quiere decir que si yo veo la palabra y digo, no, es que es difícil, no, es que no puedo, es señal de que estoy sembrando en la carne, que estoy viviendo en la carne. No hay excusa. Y la iglesia hoy en día tenemos que aprender a dejar de dar excusas y empezar a leer y a creer lo que la Biblia dice. Los que andan conforme a la carne no pueden sujetarse a la ley de Dios. No pueden. Aunque queramos, no podemos. Entonces, si yo no puedo obedecer a Dios, si yo no puedo perdonar, si yo no puedo amar, si yo no puedo romper ciertas cosas, es señal que en mi vida estoy caminando en la carne. Tengo que examinarme. Y si usted me acompaña a Gálatas capítulo 6, versículo 7, la Biblia nos da otra característica y nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará, ¿qué dice? Corrupción. Mire lo que dice: no os engañéis. Quiere decir que nosotros nos autoengañamos. Mire que la Biblia no dice si siembras en la carne a propósito. No dice que si siembras en la carne conscientemente. La Biblia es clara. El que siembra en la carne, de la carne segará ¿qué? Corrupción. ¿Qué significa eso? Si yo estoy sembrando en la carne, si antes oraba, ahora ya no oro. Si estoy sembrando en la carne, antes me era fácil amar, ahora no me es fácil amar. Si antes yo oraba, ayunaba y tenía el placer de estar en la presencia de Dios, ahora no. Señal que me estoy corrompiendo. Si antes lo que era malo, ahora le digo bueno, es señal de que me estoy corrompiendo. Porque hay un movimiento ahora, parece en algunos de nosotros, que lo que antes era malo, ahora como yo lo estoy haciendo es bueno. Lo que antes era pecado, ahora no es pecado porque yo lo estoy haciendo. Y trato de buscar palabras, y trato de buscar versículos, y trato de buscar justificación, porque me estoy corrompiendo y quiero mantener mi imagen de cristiano. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que si nos estamos corrompiendo es porque estamos sembrando en la carne. No, cuando estamos sembrando en la carne y nos estamos corrompiendo, tratamos de justificar nuestras conductas. Tratamos de echarle la culpa a los demás. Tratamos de responsabilizar a los demás de nuestros actos. Pero la Biblia dice: el que siembra en su carne segará corrupción. Entonces yo tengo que examinarme. ¿Qué frutos, qué estoy viviendo? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué pensamientos estoy teniendo? ¿Qué actitudes están brotando de mí? Si otra vez está brotando sentimientos que antes había vencido, es señal de que estoy sembrando en la carne. Si va a darle ese aplauso, déselo fuerte al Señor. Gálatas capítulo 5 nos habla de las consecuencias de vivir en la carne, que es nada menos que el pecado. Y por eso nos dice en el versículo 19: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia,
idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hoy queremos decirle al pecado error. Ya no queremos decirle al pecado pecado. Ahora queremos decirle error. Claro que el pecado es un error, pero no todo error es pecado. Hay que llamarle pecado a lo que es pecado. La iglesia tiene que volver a enseñar lo que es pecado. No importa lo que diga el mundo. No importa lo que digan los nuevos predicadores con un evangelio adulterado. El pecado es y siempre será pecado. Y nosotros, los hombres y mujeres de Dios, tenemos que enseñarle al pueblo a que conozca y entienda que el pecado se le debe llamar como es pecado. Y cuando predicamos y enseñamos acerca del pecado, no es para condenar, no es para señalar, es para que en la misericordia de Dios nos arrepintamos y seamos transformados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Hoy queremos justificar el pecado. Cuando es mi amigo, cuando es la persona con que más me relaciono y peca, hay que tener misericordia. Pero si es una persona que no es tan amiga y peca, buscamos la misma Biblia y clamamos juicio sobre esa persona. Eso es pecado. Se llama acepción de persona. En el evangelio no hay amiguismo. No hay grupitos. Yo puedo tener afinidad más que en uno que en otras personas, sí, pero cuando venimos a la palabra y al evangelio, Dios no hace acepción de personas. Lo que es pecado para mi amigo y el que no es tan amigo. Porque a veces queremos en nuestros grupos hacer acepción de personas. Si es mi grupo, clamo misericordia, pero si no es mi grupo, clamo juicio. Eso es carne. Eso es vivir en la carne. Porque eso significa falta de amor al prójimo. Porque el amor del prójimo no hace acepción de persona. ¿Qué ocurre? Yo estoy en la carne. Comienzo a sembrar en la carne consciente o inconscientemente. Comienzan a producirse en mis sentimientos, emociones, pensamientos, que en lo profundo de mi corazón sé que no son agradables a Dios, pero por alguna razón los mantengo, porque tengo algún interés personal, algún interés económico, o simplemente orgullo de no reconocer y no quiero que me corrijan ni me digan nada. Y comienzo a seguir sembrando en esa carne, porque quizás quiero reconocimiento ministerial, porque quizás quiero que las personas sepan y demostrar a los demás que yo tengo de Dios y que tengo unción. Porque tengo un deseo de que me valoren. A los ministros Dios no nos manda a hacer cosas para que nos valoren, nos manda a hacer las cosas para que la voluntad de Dios se cumpla. Nos valoren o no, eso es otra historia. No nos corresponde a nosotros. Hay que dar la palabra y lo que Dios nos da para bendecir a la iglesia, para edificar a la iglesia, para liberar a la iglesia, para que la iglesia crezca, para que la iglesia no caiga en el error, para que las almas crezcan a la estatura del varón perfecto, para que sean libres del poder del mundo, del pecado y de la carne. A eso es que nos llamó Dios. Pero algunos queremos que nos reconozcan, que nos valoren. Y toda esta gran cantidad de cosas nos hace sembrar en la carne muchas veces y lo hacemos inconscientemente. Y seguimos sembrando en la carne. Y comenzamos a pecar. Sabemos que está mal. Sabemos que no es correcto. Porque tenemos el Espíritu Santo que nos da testimonio. Cada uno de nosotros que tiene el Espíritu Santo nos habla. Y el Espíritu Santo nos dice que lo que está mal, está mal. Pero nosotros somos tercos y desobedientes y a pesar de que el Espíritu Santo nos está hablando, queremos justificarnos. Y queremos debatir
con lo que el Espíritu Santo está hablando a nuestra conciencia. Y nos mantenemos en esa posición y eso van pasando los años. Y va apareciendo la muerte interna. Y en ese proceso, poco a poco, nos vamos volviendo como los fariseos que contradecían a Jesús. Nos volvemos sepulcros blanqueados, que por delante nos mostramos justos delante de los hombres, pero por dentro estamos muertos. Muertos. Y Dios no puede usar con palabras, Dios no puede usar con sabiduría, Dios no puede usar con unción, Dios no puede usar con liberación, Dios no puede usar con sanidad, pero estamos muertos por dentro. Porque hemos estado sembrando por años en la carne, justificando nuestras actitudes, no oyendo la voz del Espíritu Santo que habla a nuestro corazón, porque tenemos otros intereses. ¿Qué va a ocurrir con el tiempo? Mire lo que dice la Biblia en Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Versículo 18, hablando el apóstol Pablo a Timoteo. Este mandamiento, dijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia. Cuando desobedecemos la voz del Espíritu Santo a nuestra conciencia de forma continua, estamos desechando una buena conciencia. Porque aunque nos engañemos a nosotros mismos justificándonos, hay un problema interno en nuestro corazón. Y eso nos hace naufragar de la fe, porque ya dejamos de creer en Dios y tratamos de resolver los problemas a nuestra manera, conforme a la carne, a los pensamientos de la carne y a los sentimientos de la carne. Porque ya no confiamos en Dios. Ahora yo quiero resolver mi problema a mi manera. Y ese proceso de corrupción llega a tal punto que en el capítulo 4 de Timoteo nos dice, en el versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, o sea, se apartarán. ¿Qué cosa? ¿Por qué? Estarán escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Usted ve que el ganado en los campos agarran un metal caliente y le ponen las iniciales del dueño. Esa área de la piel, del cuero queda muerta. Usted toca y no siente nada. Es más, si usted ha tenido una quemadura, esa área usted la toca, no hay nervios, no se siente nada. Eso es cauterizar. Llega un momento que nuestra conciencia, por la desobediencia a la voz del Espíritu Santo, hace que nuestra conciencia sea cauterizada. Ya no siente, ya no escucha la voz del Espíritu Santo. Y una persona cuando llega a ese nivel de corrupción y de muerte, es un peligro para la iglesia, porque empieza a enseñar en contra de la palabra. Y hombres y mujeres sanos de corazón, pero ingenuos, se dejan llevar por las apariencias, se dejan llevar por doctrinas inexactas que te van a apartar de la verdad y te van a llevar al error. Porque no estamos viendo más hombres y mujeres que viendo la palabra del Señor. Todos los hombres, desde el apóstol Pablo, todos los grandes hombres y mujeres de Dios, todos los pastores asistentes de esta iglesia, nuestros pastores, todos tenemos una naturaleza pecaminosa que se llama carne, que si nos descuidamos nos va a matar. No importa cuántos años tengamos de evangelio. Por eso yo le pido a la iglesia, ore por nosotros, interceda por nosotros, haga vallado alrededor de nosotros, porque nosotros también podemos ser engañados. Y si somos engañados por nuestra carne, usted, iglesia, tiene autoridad. Tiene autoridad para corregirme a mí. Usted tiene la autoridad de hablarme y corregirme. Si usted ve que estoy sembrando en la carne, ore por mí, acérquese y con la palabra corríjame. Porque yo tengo que tener la humildad
que si un burro le habló a un profeta, alguien con el Espíritu Santo también me puede corregir a mí. Obvio, ¿conforme a qué? A la palabra. Por eso no se extrañe cuando llega ese momento. Es un proceso de años, poco a poco. Y yo voy a decir algunas cosas que quizás usted se va a asustar, pero tengo que decirlas. En los 80, un gran hombre de Dios dejó que la carne lo fuera tomando poco a poco. Un ministerio mundial, internacional, gigantesco, sembró en la carne y cosechó corrupción. Afectó su ministerio y miles de almas, o tal vez millones alrededor del mundo. En la década de los 90, la primera década de este siglo, después en el 2010 y en esta tercera década, han habido escándalos por inmoralidad, por dinero, de hombres y mujeres que servían a Dios, pero sembraron en la carne por años. Y vino la corrupción. Y afectan a la iglesia, afectan la fe, afectan a los hermanos. Y la sangre de esos hermanos está en sus manos. Porque cuando un siervo, una sierva de Dios deja que la carne lo domine, esa fe y esa confianza de esos hermanos se sienten traicionados. Y algunos quizás hasta se vayan al mundo y no regresen más. Esa sangre de esas almas está en las manos de esos siervos y esos ministros que se dejaron seducir por la carne. Los que servimos a Dios tenemos una gran responsabilidad. Las almas es lo primero. Tenemos la responsabilidad de cuidar y proteger la iglesia, de cuidar y proteger las almas. Aunque cada uno individualmente es responsable de su salvación, tenemos una responsabilidad. Pero si el día de mañana algo ocurre y pase, iglesia, no te desanimes, porque Cristo Jesús no te va a fallar jamás. Él no va a fallar. Y el que te salvó, el que te redimió, no fuimos nosotros los pastores, se llama Jesucristo. Él es y siempre ha sido fiel. Cuando nos corrompemos, cuando nuestra conciencia se ha endurecido, con mucho dolor lo digo, en estos 40 años que hemos estado viendo tantas cosas, ¿cómo es posible que mujeres que han nacido de nuevo, no estoy hablando de inconversos, estoy hablando de mujeres que han nacido de nuevo, que tienen el Espíritu Santo, son capaces de inducir, de motivar a una joven a abortar? Eso es homicidio. ¿Pero por qué ocurre eso? Porque amamos más nuestra imagen, amamos más nuestro prestigio, que ser sinceros delante de Dios y obedecer la verdad. Nos volvemos unos David en el momento que pecó, que para cubrir el pecado asesinó a Urías. Yo quiero felicitar a las damas, jóvenes o no jóvenes, que a pesar de su error han decidido tener un hijo y levantarse y hacer que ese hijo sea un hombre o una mujer de Dios, sin importar lo que diga la sociedad. Porque han reconocido su error, se han humillado y han tenido la dignidad de obedecer la palabra y dar vida y formar un hombre o una mujer conforme a la voluntad de Dios. Y tengo que criticar la hipocresía de la sociedad, porque señalamos a esa joven, a esa dama, como si ella lo hubiera generado por ella sola, y nada se habla del padre que también estaba en pecado. Porque la fornicación es igual para el hombre y para la mujer. El pecado es el mismo. Pero somos tan hipócritas que condenamos la fornicación en la mujer, pero no condenamos la fornicación en el hombre. Y le decimos, no, él tiene derecho porque es hombre. Mentira, eso es pecado, tanto en el hombre como en la mujer. Pero tenemos una serie de tradiciones, porque ya no queremos llamar pecado el pecado. Usted ha visto a través de décadas cómo hombres y mujeres se han corrompido, su conciencia se ha cauterizado tanto que están dispuestos a negociar con los bienes de la iglesia para enriquecerse personalmente. La iglesia no le pertenece a nadie, la iglesia le pertenece a Jesucristo. Pero a través de las décadas, repetitivamente, y va a poder, y quizás pase de nuevo, hombres y mujeres que se han corrompido en la carne,
son capaces de vender la propiedad de Dios para llenarse los bolsillos. Eso es obra de la carne. Porque la Biblia me lo dice. ¿Cómo yo voy a negociar con lo que es de Dios para mi provecho personal? Cuando hay almas que ganar, hay almas que restaurar, hay almas que liberar. Hay que seguir predicando, hay que seguir sanando, hay que seguir llevando el evangelio. Eso es una obra de la carne. Y hay que llamar las cosas como son, para sanidad. En un hogar cristiano, donde todos somos cristianos, donde hay peleas continuas. Claro que hay diferencias, pero cuando ya es continuo, peleas, pleitos, gritería, la Biblia me dice que esa familia está en la carne. La Biblia me lo dice, no es el pastor Ramón. Porque la Biblia me dice en Gálatas las obras de la carne. Si quieres se las leo de nuevo, la leemos nuevamente. Me acompaña en Gálatas, capítulo 5 dice, versículo 20. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Y al final del 21 dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cómo es posible que en una familia donde todos somos cristianos, todos los días hay peleas, pleitos y contienda? Eso es una obra de la carne. Esa familia está en la carne. Lo dice la Biblia. Entonces yo tengo que con humildad reconocer el error. ¿Cómo evitamos ese proceso de muerte y corrupción? Porque déjeme decirle, cuando estamos en la carne, dice la Biblia, que el sentir de la carne es muerte. Muchos de nosotros estamos padeciendo y sufriendo y creemos que estamos padeciendo por el evangelio, y lo que estamos sufriendo es consecuencia de la muerte que produce nuestra carne. Muchos de nosotros estamos sufriendo en nuestros corazones y es el sentir de la muerte por haber sembrado en la carne. Pero nos hemos engañado tanto a nosotros mismos que decimos que estamos padeciendo por el evangelio. Hermano, no estamos padeciendo por el evangelio, estamos sufriendo la muerte por estar sembrando en la carne. Timoteo lo dice claramente, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y dice que ese amor al dinero los llevó a una consecuencia, ¿cuál? Que fueron traspasados de muchos dolores. Otras versiones dice, se torturan a sí mismos. Hay personas que sufren, hay personas que lloran, hay personas que están tristes. Pero hermano, por eso oramos, que Dios nos abra la mente, el corazón y el espíritu. Mucho de nuestro sufrimiento no es por padecer como cristianos, es porque estamos viviendo en la carne. Examinémonos. Para detener ese proceso de muerte y corrupción, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Escuchar la voz de Dios y arrepentirnos de corazón. Y cuando hablo de arrepentimiento de corazón, no es como hicieron los fariseos. Usted conoce la escritura. Los fariseos fueron donde Juan el Bautista a ser bautizado por Juan. ¿Y qué le dijo Juan? Si usted leyó la Biblia, si usted conoce la Biblia, recordará lo que le dijo Juan el Bautista a esos fariseos que iban a bautizarse. Les dijo, haced fruto digno de arrepentimiento. Y le llamó generación de víboras. ¿Quién os enseñó a escapar de la ira venidera? Porque ese grupo de personas estaban un arrepentimiento fingido delante de las personas para mantener su imagen delante de los hombres. Y Dios, ¿qué le dijo? A través de Juan el Bautista, hipócritas. Porque lo que te interesa es tu imagen, pero en el fondo no quieres cambiar y dejar de sembrar en la carne.
No estamos hablando de ese arrepentimiento fingido. Estamos hablando del arrepentimiento del hijo pródigo, que cuando llegó a donde su padre le dijo: Padre, no merezco ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Porque cuando hay un arrepentimiento genuino, el primer fruto digno que muestra el arrepentimiento es la humildad. Todo el que se arrepiente se hace humilde. Pero hay gente que se arrepiente y exige puestos. Ahí no hay arrepentimiento. Ahí no hay arrepentimiento. Hay personas que se arrepienten y quieren exponerse, quieren estar delante y seguir como si nada hubiera pasado. Ahí no hay arrepentimiento. Nosotros no somos Dios, no conocemos el corazón. Por eso la Biblia nos dice que tenemos que ver los frutos primero. Muéstrame los frutos de arrepentimiento. Porque mientras no los veas, significa que no hay arrepentimiento. Hoy hablamos de perdonar. Que hay que perdonar, sí hay que perdonar. Pero uno perdona al que se ha arrepentido de corazón. Yo no puedo perdonar a alguien que no se ha arrepentido. Por más que quiera perdonar, si la persona no se ha arrepentido de corazón, no lo puedo perdonar. La Biblia dice que de la manera que Cristo nos perdonó, yo debo perdonar. Cristo Jesús perdonó a toda la humanidad. Él ama a la humanidad, desea perdonar a todos, pero el perdón no se ejecuta hasta que haya un arrepentimiento genuino. Yo puedo desear perdonar, yo puedo tener hambre, deseo, disposición, anhelo de perdonar y restaurar la relación. Pero mientras no haya un arrepentimiento genuino, no se restablece la relación. Jesús, aunque ame a toda la humanidad, entregó su vida por toda la humanidad. Nos amó tanto. Si el hombre no se arrepiente de corazón, no se restaura la comunión con Dios. Tenemos que arrepentirnos de corazón. El pecado no se limpia con buenas intenciones. El pecado no se limpia con ayuno, oración o estudios de la palabra. El pecado no se limpia con buenas obras. Lo único que limpia el pecado es la sangre de Cristo Jesús. Nada más puede limpiar el pecado. Mientras no haya un arrepentimiento genuino, la sangre de Cristo no nos puede limpiar del pecado. Aunque prediquemos, aunque hagamos buenas obras, aunque tengamos intenciones, nada de eso cubre y limpia el pecado. Y mientras no haya un arrepentimiento genuino, vamos a seguir sembrando en la carne y nos vamos a seguir corrompiendo. No podemos echarle la culpa a los demás de nuestros pecados. Iglesia, basta de responsabilizar a los demás de nuestras obras y de nuestro pecado. El único responsable de mi pecado soy yo. No porque el hermano me hizo, no porque mi papá me hizo, no porque mi mamá me dijo, no porque me traicionaron. No, por eso yo hice, el único responsable de tu pecado soy, del pecado de cada uno. ¿Quién es? Yo. Más nadie. Ni Satanás, ni los demonios, ni la circunstancia de la vida, nada de eso es responsable de mi pecado. Y la iglesia tiene que entender que Dios nos va a juzgar por nuestros pecados. Y delante de Dios usted no le va a poder decir: no, es que el hermano habló mal de mí, que el otro me traicionó, que el otro hizo, que no me gustó, que me difamaron. Y por delante de Dios usted no va a poder decir eso. Dios le va a decir: tú eres responsable de tu pecado porque yo te di mi espíritu para vencer. Yo peco porque mi papá, yo peco porque mi mamá, yo peco porque... No. Por eso es la grandeza de David. Porque David nunca justificó el pecado. Cada vez que Dios le mostró: estás en pecado, ¿qué hacía David? Se humillaba delante de Dios. Saúl no. Saúl, Dios le mostró su pecado. Dijo, no se arrepintió. ¿Qué le dijo a Samuel? Hónrame delante del pueblo, porque le interesaba más la honra de los hombres que arrepentirse delante de Dios. Por eso fue desechado. Dios lo siguió usando, pero estaba desechado. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos siendo desechados? Dios nos sigue usando
Seguimos sembrando en la carne y no nos damos cuenta. Pero ya Dios nos desechó. Porque no nos hemos arrepentido, porque le queremos echar la culpa a mi esposa, a mi esposo, a que sea. Menos ser nosotros responsables de nuestro pecado. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Romanos capítulo 8. Versículo 12 nos dice: porque Dios nos da siempre la salida. El sentir de la carne es muerte. No se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Dejemos de engañarnos a nosotros mismos. Seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo y dejemos de justificarnos delante de Dios y de los hombres. Aceptemos la corrección que Dios nos da, porque es para nuestra sanidad y liberación. Y Dios nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 12: así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Dios nos da la respuesta. ¿Cómo vencemos la carne? Por el Espíritu Santo de Dios. Porque no es con espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu. Y déjeme decirle, cuando usted y yo vencemos a la carne, no hay poder de Satanás que nos pueda vencer. A veces queremos vencer primero a Satanás y no nos vencemos a nosotros mismos. En Dios primero tenemos que vencernos a nosotros mismos para poder vencer después. Esa es la verdadera ruta de victoria. Tenemos que vencernos nosotros mismos, morir a nosotros mismos, dejar que el Espíritu Santo nos transforme. Por eso es que Dios permite pruebas. Por eso es que Dios permite circunstancias. Cuando usted está en un problema, en una prueba, una circunstancia difícil, en vez de buscar que Dios le resuelva el problema, primero investiguemos: Dios, ¿qué quiere que yo cambie? Porque quiero decirle, Dios quiere resolver nuestros problemas, pero Dios no nos salvó principalmente para resolver nuestros problemas. Dios nos salvó principalmente para hacernos nueva criatura, para formar la imagen de Cristo, para liberarnos del poder del pecado del mundo y del viejo hombre, para que tengamos una vida en victoria, para que reinemos con Él por los siglos de los siglos. Dios en cada circunstancia de la vida está formando reyes y sacerdotes para gobernar en el milenio. Y a veces nosotros estamos tan enfocados en resolver los problemas que no estamos viendo la mano de Dios, lo que está haciendo en nuestra vida. Y a veces queremos resolver los problemas a nuestra manera, quebrantando la palabra. Los problemas no se resuelven quebrantando la palabra. Si usted tiene un problema familiar, económico, ministerial, de lo que sea, no lo resuelva quebrantando la palabra. Si el problema se resuelve quebrantando la palabra, mejor que no se resuelva. Y esperar el tiempo de Dios, que Dios haga lo que quiera hacer en nuestra vida. Tenemos que tener esa confianza y esa seguridad que la mano de Dios está con nosotros, como el buen alfarero, dándole forma a ese barro en medio de las pruebas y las circunstancias. Porque quiere convertirnos en hombres y mujeres de verdad, de justicia y de integridad. Que tengamos autoridad, que seamos canal de bendición para transformar a otros, que también puedan ser libres del poder de Satanás, de la carne y del pecado, para que puedan alcanzar la verdadera vida que es en Cristo Jesús. Estamos diciéndole a la gente que en el Evangelio se van a resolver todos nuestros problemas, y ese es el objetivo del Evangelio, y estamos diciendo una mentira. El objetivo del Evangelio primero es salvarnos, liberarnos, pero como Dios es bueno, también resuelve nuestros problemas. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y nos hace más que vencedores. Por eso dice el apóstol que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo dice que las aflicciones de este siglo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestarse. Pero ¿quiénes? En aquellos que hemos decidido no sembrar en la carne y dejarnos corregir por Dios. Romanos capítulo 6, versículo 12 nos dice de la siguiente manera:
No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Y mire lo que dice el versículo 14, porque el pecado que no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia de Dios es que me libera del poder del pecado. Y si es la gracia de Dios, yo no puedo ser orgulloso. Porque yo me di cuenta que traté de vencer el pecado y la carne y no pude. Lo hice con mis buenas intenciones y no pude. Traté de hacerlo con mi fuerza y voluntad y no pude. Y Dios me permitió fracasar para decirte, iglesia, el poder del pecado y la carne no lo vences con tu buena voluntad, tus buenas intenciones. Es mi gracia y mi poder sobre ti el que te da la victoria. Por eso no puedes sentirte superior a nadie, porque no eres tú el que te has dado la victoria, es mi gracia el que te ha dado la victoria. Y te he enseñado para que le enseñes a otros cómo vencer con el poder de mi gracia. Nadie que ha sido liberado por Dios y ha aprendido a vencer en la gracia de Dios puede ser orgulloso. Ni se puede sentir superior, porque sabe que fracasó, pero la gracia de Dios lo levantó. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y termino. Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo, ¿cuántos somos de Cristo? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. La palabra se explica sola. Dios nos ha dado las armas para vencer, para ser libres de la carne, para abrir nuestros ojos. Pero con dolor lo digo, la Biblia y lo que hemos visto a través de años, pero sobre todo la Biblia nos enseña que lastimosamente algunos de nosotros, a pesar de que Dios nos ha estado hablando continuamente y sin cesar, a través de mensajes y mensajes y mensajes, así como Dios envió a sus profetas al pueblo de Israel continuamente y sin cesar para corregir al pueblo y para que se alinearan a Dios antes del juicio, así Dios habla continuamente hoy por sus siervos y sus siervas, y está hablando continuamente y sin cesar para que nos alineemos a Dios y hagamos su voluntad. Por algunos de nosotros no la vamos a hacer, pero ya es decisión de cada uno. Y cuando Dios habla, es porque Dios está pronto a separar lo que es de Dios de lo que no es de Dios. Porque Dios es un Dios de oportunidades. Y Dios, antes de actuar, habla porque tiene misericordia y porque nos ama. Y yo he estado escuchando los mensajes hace meses, para no decir hace 2 años para acá. Y de que Dios está hablando, Dios está hablando. Preste atención a lo que Dios está hablando, porque Dios quiere bendecirnos. Pero va a llegar un momento que si nos endurecemos, Dios va a actuar, porque Dios va a defender su iglesia y no va a dejar que su iglesia sea destruida, ni que su iglesia sea contaminada, porque Él quiere una iglesia gloriosa, poderosa, sin mancha, esperando el retorno de nuestro Señor Jesucristo.